Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Muchísimas gracias al Departamento de Comunicaciones siempre por su apoyo permanente. Destaco la presencia de nuestra querida y brillante subsecretaria académica, la profesora doctora Laura Noemí Lora, a quien no voy a, contrariamente a mi costumbre y estilo, no le voy a decir que pase porque está haciéndonos el favor de venir, aunque está un poquitito enfermita. Entonces no le vamos a pedir que diga unas palabras, pero sí le agradecemos muchísimo que esté aquí presente. Y también agradecemos a las 327 personas, a las 300, no, 328, fíjese, acaba de llegar otra persona más, a las 328 personas que han venido. Les agradecemos muchísimo. No, no, señora, no hay más lugar, lo lamento. Ya está, ya se llenó. No, no No, hay nada que no hacer. reservó No, no, todavía. no, no pelee con ese caballero. No, 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 no hay caso. No me da la acreditación por mail. Sí, no, no, no se puede. No, no se puede. Hay gente que ha comprado las entradas para este evento hace mucho tiempo. 6 meses. Sí, Antes sí, que para el de Paul McCartney. sí, sí, con el de Coldplay. Sí, Exactamente. sí. Entonces, una de las cosas que nos encanta hacer en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es abrir las puertas de nuestra facultad a brillantes juristas de Argentina y de otros países, el caso muy particular de los países con los que nos une una hermandad histórica, sociológica, étnica y todo lo demás que se quiera, como es el caso muy especialmente de la hermanísima República de Chile, para que vengan y tengan la oportunidad de presentar sus trabajos, sus libros, sus investigaciones y demás. En ese sentido, hoy tenemos un privilegio muy grande porque contamos con el querido y destacadísimo profesor Francisco Soto, que es el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nuestra universidad hermana de Chile, y con la cual además tenemos un vínculo muy fuerte, muy, muy estrecho, en muy buena hora. Y el profesor es una persona eminente y yo quiero ver si esto está conectado, sí, parece que sí, eh, y con particular dedicación al campo del derecho constitucional. Como ustedes saben, Chile ha estado transcurriendo, eh, bueno, acá me dice que conecte el equipo. Yo creí que estaba conectado. Claro, hay una cosa que es que hay que encender los dos dispositivos. Bueno. Lo que pasa hace muy poquito que incorporamos la electricidad en la facultad, entonces todavía no tenemos muy claro que hay que encender los aparatos para que funcionen, ¿no? Pero no importa, es algo que hace poquito, hace un par de semanas estábamos con velas y demás, y posiblemente si seguimos con las políticas económicas universitarias que tiene nuestro país, pronto no vamos a tener ni para velas, así que mejor que nos vayamos acostumbrando. Vamos a tener que hacer dibujitos de las actividades, como se hacían en los tribunales antes. Lo cierto es que ustedes habrán visto que Chile ha estado transcurriendo en los últimos años, sobre todo en un proceso gatillado por el impresionante estallido social de fines del 19. Se cumplieron hace poco, se cumplió otro aniversario y evidentemente hay algún grado de temor de que se reproduzca porque recorrí las calles del centro de Santiago y pocas veces había visto tal cantidad
de carabineros armados con todo lo que se puede llevar uno encima, parados en piquetes en las esquinas y demás. Y evidentemente una de las razones por las cuales puede, creo yo, y me atrevo a decir esto frente a dos queridos y brillantes colegas chilenos, creo que fundamentalmente es porque uno de los grandes reclamos que aparecieron en las pintadas en las paredes cuando se tranquilizaron las cosas y todavía se respiraba gas lacrimógeno fue el reclamo por una reforma constitucional. Y la reforma constitucional no se pudo hacer, no vino. Hubo dos proyectos constitucionales que fueron rechazados y la reforma constitucional da la impresión que se ha pasado, por lo menos por un tiempo, al archivo. Y resulta que nuestro invitado de hoy ha participado como experto en el proceso de búsqueda de crear una nueva constitución para Chile. O sea que ha estado presente en esto, lo ha visto muy de cerca, ha contribuido maravillosamente y ha desarrollado en este trabajo su visión con una realmente, el libro es un libro pequeño, lo cual yo felicito a la editorial y a los dos autores, que son Francisco y Oreste Suárez de España. Yo felicito a los autores porque hacer friendly books, ¿no? Hacer libros amistosos, no esos libros que te regalan y que no te los puedes llevar del lugar donde te los regalan porque te pagas exceso de equipaje, esos libros que tendrían que venir con rueditas, porque son hasta pesados de levantar. Debo reconocerme culpable de haber tenido un par de productos de esas características, pero la verdad es que cuando uno ve un libro pequeño, uno a veces tiende a pensar con nuestra cultura post-positivista, bueno, caramba, le han de faltar cosas. Bueno, no, la verdad que no. La verdad que se puede hacer un libro de tamaño pequeño y que sea completísimo, y este es el caso. Este es el caso. Y la temática, además, eh, ¿cómo formula los temas una persona de ciencias? Entre signos de pregunta. Siempre he pensado que incluso los títulos de los cursos en la facultad tendrían que ser más que afirmaciones, que en general son afirmaciones, más bien tendrían que ser preguntas. Yo hablábamos hace un ratito con Francisco, cuyo suegro ha sido el responsable de llevarlo al gigante Paulo Freire a Chile, donde Paulo Freire estuvo trabajando 5 años, de 64 a 69, y haciendo muchas de las grandes cosas que hizo en su vida en la región del Maule, en Talca. Y yo siempre me he quedado con alguna frase de Paulo Freire, pero decir, hemos dedicado demasiado tiempo a la pedagogía de las respuestas. ¿Por qué no nos ocupamos de hacer una pedagogía de la pregunta? Yo creo que los cursos universitarios que están basados en afirmaciones son cursos que en general son dados por personas que no hacen o no han hecho ciencia. Porque quien hace investigación, quien hace ciencia, sabe que lo que uno va juntando no son respuestas, no son afirmaciones, son preguntas. Son preguntas, preguntas a las cuales las respuestas van cambiando cada día. Uno hace viajes, ve películas, lee libros, conoce gente, discute, debate con los estudiantes, con las estudiantes, y uno va cambiando de puntos de vista. Uno no puede pensar lo mismo si uno está leyendo cosas, si uno está conociendo otras realidades, hablando con otra gente, uno va cambiando el pensamiento. Por eso, un trasplante normativo y luego la iniciativa popular de norma en Chile. Quiero aclarar que hay una cierta mentira, que me perdone el querido amigo Francisco Soto, hay una cierta mentira en el título, porque si bien es cierto que el libro se dedica fundamentalmente a Chile, no es verdad que el libro se dedique solamente a Chile. En este sentido,
Francisco y Orestes cometen una cierta falacia, porque el libro también involucra a muchos otros países, involucra a la Argentina, por ejemplo, también, pero incluso llega mucho más lejos porque involucra a Islandia. Islandia, un país que mucha gente no sabe ni que existe. Involucra a Islandia, involucra un fenómeno que por lo menos es occidental. Nunca sé bien qué es lo de occidental, pero por lo menos es un fenómeno occidental. Quizás sea un fenómeno mundial, pero por lo menos es un fenómeno occidental. ¿Qué es el fenómeno este del trasplante de normas? Es algo que a mí me apasiona, por lo tanto tengo que restringirme para no hablarlo porque el tema del trasplante normativo, que es un tema que por supuesto que se remonta a la noche de los tiempos. Es posible que podamos plantear vestigios de trasplante normativo en la Mesopotamia de hace 4.000 años. Es posible que podamos plantear la idea de trasplante normativo en el derecho persa de la época de Ciro. Es posible que podamos hablar de trasplante normativo en el pensamiento de Aristóteles, eso yo ya creo que sí, que es muy posible, pero la idea de trasplante normativo como nosotros la manejamos ahora, yo creo que es fundamentalmente tributaria de la llevada del racionalismo cartesiano al campo jurídico, que es algo que, como sabemos, lo hace fundamentalmente el alemán Samuel Pufendorf. eh, la idea de un derecho geométrico, la idea de que existe una racionalidad, que es una idea que viene en realidad, bueno, Pufendorf no lo sabía, ¿no? Pero lo insinúa Marco Aurelio en los papeles que deja cuando muere, el Ta Eise Auton. Pero a partir de allí, el tema del trasplante normativo tiene dos dimensiones, la dimensión de imponer normas a otra gente, que es la que le gustaba, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte, y la de adoptar normas de otro lado. Esas son las dos formas que yo veo de trasplante normativo, ¿no? Es decir, te impongo esto porque es bueno, el Code Civil porque es bueno, alemanes a tener el Code Civil francés porque es bueno o lo tomo. ¡Ay, qué linda la Constitución de Filadelfia! La voy a copiar. ¡Ay, qué lindo el Código de Bello! Entonces nos reunimos en Ecuador y ¿para qué vamos a trabajar si ya tenemos Bello, lo hizo todo? Tomemos el Código de Bello y luego vienen los colombianos y dicen nosotros también, hagamos el Código de Bello. Y aquí Dalmacio Vélez Arfiel dice, oh, mire, qué bueno que está el libro sobre las personas del proyecto para Brasil de Teixeira de Freitas. ¿Para qué me voy a matar? Lo tomo y lo hago. Y listo. Y este tipo de... Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer verle, un placer verle. Muy bien. Bueno, ya tenemos público incluso de China, profesor. ¿Eh? Una día me saluda con Incluso de anterioridad. China. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sí, sí, no, teníamos el lugar que tenía la bandera de la República Popular China Exactamente. preparado para nuestro amigo. Pero entonces, eh, ¿dónde está para mí el momento en el que se presenta en sociedad el problema del trasplante? En el extraordinario debate, que por suerte nunca fue debate personal porque se hubieran matado a golpes, a pesar de que los dos eran alemanes y los alemanes son gente que supuestamente no se pelea, pero cuando dos alemanes se pelean fuerte. Y el debate que surge en 1814 entre Anton Thibaut y von Savigny. El debate acerca de qué hacemos ahora que nos sacamos a los franceses de encima con el Código Civil francés. Seguimos con el Código Civil francés porque la verdad es que Alemania por primera vez en su historia había tenido una unificación normativa por primera vez en su historia, porque Alemania no era Alemania, eran una cantidad de estados pequeños distintos y algunos un poquito más grandes. Y ahí salta Savigny, que es el periodo romántico de Savigny. Después Savigny, el romanticismo es una enfermedad que uno se muere joven o se va.
después, ¿no? Marx se curó del romanticismo, Goethe se curó del romanticismo y Savigny se curó del romanticismo. Pero como a los románticos les gustaba morirse jóvenes, entonces muchos se murieron románticos porque se murieron jóvenes. De hecho, les encantaba suicidarse también cuando podían. Pero es algo que a los románticos les encantaba lo de suicidarse, ¿no? A partir del ejemplo de Werther. Pero, claro, entonces, Salvini salta contra Thibaut y dice de ninguna manera, e introduce por primera vez en el campo jurídico una palabra artística del romanticismo. Dice, hay algo que se llama Volksgeist, un espíritu, un Geist, un Ghost del pueblo. Esa es una palabra que no estaba en el derecho, no estaba en el campo jurídico, y él la trae. Y dice, no podemos trasplantar de Francia a Alemania, porque somos distintos los alemanes y los franceses. Savigny tenía problema propio, ¿no?, con todo esto, porque la mayoría de la gente cuando menciona el apellido de él dice Savigny, ¿no? Y seguramente a él también le decían, ah, Monsieur Savigny, ¿no? Y debía darle fuerte en su alemanidad, porque el tipo era un ultra recontra hipernacionalista alemán y debía chocarle fuertemente que viniera y dijera, ah, Monsieur Savigny, que el tipo tenía apellido francés. Pues ustedes saben que hay toda una región en disputa histórica entre ambos países, la Alsacia y la Lorena. Entonces, él tenía su propio tema. Es como en la época de la Inquisición española, cuando se pone al frente de la Inquisición a descendientes de judíos conversos. Son los peores de todos. Son los peores de todos. Entonces, Savigny dice, no se puede trasplantar. Y a partir de ahí, durante todo el siglo XIX, va a venir una cuestión de, ¿se puede o no se puede trasplantar? ¿Se debe o no se debe trasplantar? Y eso sigue en el siglo XX. Y eso sigue en el siglo XX. Y por supuesto que seguimos trasplantando y a veces con mucho éxito. Veníamos hablando hoy con la querida coordinadora, que ahora le voy a pasar la palabra y no hablo más, la querida profesora Elizabeth Cecilia Silva. Veníamos hablando sobre si es útil o no es útil hacer comparación de normas. Aquello que antes se llamaba derecho comparado, pero claro, para decir derecho comparado uno tendría que comparar todo, no solamente las normas jurídicas que surgen de los ordenamientos, sino además la jurisprudencia, la doctrina, etcétera, etcétera, porque derecho es todo, no es solamente las normas. Y normalmente quienes hacen derecho comparado se limitan a comparar en general las normas. Y hablamos sobre si es útil o no es útil. Yo en general tengo una posición que más o menos se ha mantenido a lo largo de los años en el sentido de que considero que hacer derecho comparado y no ir más lejos es lúdico. O sea, es un deporte, es un juego muy bonito, muy simpático, pero si yo me pongo a comparar el derecho del país de mi querido amigo, o sea, la República Popular China, y el derecho de Argentina o el derecho de Chile, es como si estuviera comparando la fisiología de un cangrejo con la fisiología de un elefante. O sea, son dos cosas completamente distintas. Si uno hace derecho comparado, acto seguido lo que tendría que hacer también es sociología comparada y etnografía comparada y antropología comparada y economía comparada y etcétera, etcétera, porque no hay dos países iguales en el mundo, no hay ni dos provincias iguales dentro de un país, ni dos estados dentro de un país. En fin, por todas esas razones y algunas más, y porque el tema de la iniciativa popular, del que no quise hablar porque van a hablar ellos y ellas ahora, recomiendo la adquisición de este libro. Visto y considerando que se encuentra presente un noble representante de la editorial, recomiendo que tal adquisición sea lícita. Involucre, por lo tanto, la compra-venta del libro. En consecuencia, y sin más,
Agradezco muchísimo al querido vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile haber elegido esta casa para presentar su libro en Argentina. Y quiero agradecerle muy especialmente a un amigo entrañable que representa a ambas facultades, a la de Chile y a la de Buenos Aires, que es el profesor Álvaro Fuentealba, y le agradezco muy especialmente porque él ha sido el que ha gestado este evento. Y por supuesto le agradezco a mi queridísima y brillante amiga, la profesora Verónica Lescano Galardi, que siempre ilumina con sus conocimientos y su simpatía los espacios en los que se encuentra. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. El aplauso no iba a incluir. Muchas gracias, Ricardo, por invitarme a estar acá hoy. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias, Francisco, por compartir tu libro con nosotros, que es tan impresionante. Y en base a lo que decía Ricardo, voy a decir nada más que dos palabritas para no sacar tiempo. Me gustó mucho el nombre porque incluye una pregunta. Y siempre me acuerdo de mi maestro Ricardo cuando yo estaba haciendo los cursos para el doctorado, creo que la primera materia que estaba cursando con él, y me dijo algo que en ese momento no lo terminé de entender y cada vez ahora sí lo comprendo más y cada vez me gusta más. Él dijo que cuando una persona termina un curso, termina un libro o termina algo que implica conocimiento y lo termina con más dudas que certezas, con más preguntas que respuestas, es que va por el buen camino porque quiere seguir aprendiendo y eso lo disparó más este aprendizaje y más comprensión. Así que por eso me encantó el nombre de tu libro y bueno, gracias por compartirlo acá con nosotros de nuevo. No quiero sacar más tiempo porque el tiempo es tirano, entonces le voy a pasar la palabra a otro gran amigo, Álvaro Fuentealba Hernández. Él es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas, es magíster en Derecho por la Universidad de Chile, es vicepresidente de la Unión Chilena por la Integración Jurídica, pero por sobre todas las cosas es un amigo excelente y una de esas personas que uno le gusta hablar y seguir conversando porque lo que aprende con él es impresionante. Así que gracias, Álvaro, por estar acá, por compartir esta mesa con nosotros y te paso la palabra a ti para que puedas presentar este libro. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a la presidenta de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, la profesora Elizabeth Silva, porque hemos querido, gracias a nuestro querido amigo, el director del Departamento de Ciencias Sociales, que nos acoge en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, enmarcar también esta presentación de este libro en el marco de las actividades de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica. Quiero saludar a la profesora Laura Lora, agradecer su presencia también entre todos nosotros y a todas las amigas y amigos que nos acompañan. Y agradecer, por cierto, al vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Francisco Soto, por traernos la reflexión y darnos la oportunidad de compartir estas tan importantes investigaciones. El profesor Soto, además de ser vicedecano de la facultad, es uno de los más importantes investigadores del derecho en Chile, y ha consagrado, yo me atrevería a decir, su vida académica a los problemas de la democracia y especialmente la participación en los procesos democráticos. Tampoco quiero extenderme mucho más, solo reflexionar que la lectura del libro me llevó inmediatamente a pensar cuáles eran las preocupaciones más básicas de aquellos que idearon la democracia moderna, lo que conocemos en realidad por democracia. Eh, no voy a quedarme en la discusión respecto de si esa peculiar forma de gobierno de la Atenas del siglo V antes de Cristo, que le da el nombre a nuestro sistema político, es o no lo que hoy día conocemos por democracia, la democracia moderna, entonces. Y específicamente Thomas Jefferson, en El Federalista, que curiosamente ligaba a la necesidad del cultivo de la polis y de la generación del autogobierno a determinados valores morales. Valores morales que en
el concepto de Thomas Jefferson estaban basados en una sociedad agraria. Y por eso es que era tan enemigo de la industrialización. Decía que los Estados Unidos de Norteamérica no debían industrializarse y que ahí, a luces vistas, tenía lo que pasaba en la Gran Bretaña, porque eso generaba cosas tremendamente atentatorias contra el autogobierno. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con él, quiero partir de esta reflexión porque la preocupación justamente del libro es cómo fortalecemos una de las instituciones que está adoleciendo de una crisis profunda, no solo en América Latina, sino que también en otras latitudes, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica y la Europa insular y continental. De hecho, el libro nos invita a estar muy atentos a los procesos que se están desarrollando en Europa. Advierte justamente qué es lo que va a ocurrir con las elecciones europeas. La primera oleada de elecciones europeas ya la acabamos de experimentar y no es por azar que también lo que el profesor Soto plantea en el libro, la percepción de lejanía del pueblo con sus parlamentos va produciendo que el debate político se polarice y entonces posiciones extremas vayan logrando avances en las elecciones. Respecto entonces de si es o no un trasplante normativo y de si es una institución que pueda ser utilizada, el estudio es tremendamente singular porque nos presenta un panorama general de todas las constituciones del mundo en la que existe la iniciativa, gracias, la iniciativa legislativa popular. Pero el estudio se concentra, en definitiva, en la última evolución del derecho, que es cómo llega esta institución a los procesos de cambio constitucional. El profesor Soto ha estudiado, no solo ha estudiado, sino que ha sido protagonista de los procesos de reforma constitucional, fallidos o no, pero debo decir también, y no porque él esté presente, que él, siendo parte de la comisión experta, produjo junto al resto de los expertos de dicha comisión un proyecto de constitución que estuvo a punto, esa es mi teoría, de ser aprobado en Chile. Si no hubiera sido porque después esas bases de ese proyecto tuvo que pasar a otro órgano electo, y aquí es una paradoja, y cuando pasó a ese órgano electo, se modificó de tal manera ese texto que se transformó en un proyecto de constitución partisana que finalmente también fue rechazado por el pueblo de Chile. Pero quiero rescatar que su trabajo, profesor, fue el de una constitución que en una de esas, en un futuro no lejano, podría ser la próxima constitución de Chile porque encarnaba un régimen democrático y además una sociedad basada no solo en la producción y acumulación individual, sino que también en aspectos solidarios. Entonces, analiza el profesor Soto y el otro autor del libro cómo esta iniciativa popular de legislación en los procesos constituyentes también se puede desarrollar para iniciativas populares de norma constitucional. Y específicamente se analiza el caso chileno, brasileño, de Islandia y de Polonia. Para que les den ganas de leerlos, no voy a referirme en detalle a esto, pero sí que es muy importante la advertencia del libro, y que es que si no profundizamos las instancias democráticas, es decir, algo que sea significativo para los pueblos en relación con la producción del derecho constitucional y mucho más específicamente, el cómo los pueblos participan en el forjar su democracia independientemente de solo el momento de la elección de sus representantes, es un trabajo que, con rigor científico, porque no es especulativo, con datos de la realidad jurídico-social latinoamericana y europea, hace una proposición que está basada en la experiencia, en la sistematización científica
y que nos permite ampliar la mirada respecto de cómo poder hacer funcionar estas instituciones de modo tal de superar la crisis democrática y superar la crisis de legitimidad, en definitiva, que existe en todos nuestros ordenamientos jurídicos. Así que muchas gracias, profesor. Qué magnífico libro. Muchas gracias, Álvaro, por tus comentarios. Dan ganas de volver a leer el libro. Yo lo empecé a leer, no quise leerlo todo para quedarme con ese gustito después de la presentación, pero llego a mi casa y lo voy a empezar a leer. Bueno, ahora le quiero pasar la palabra a Verónica Lescano Galardi. Ella, ya la conocemos, es abogada, doctora en Derecho, directora de proyectos de investigación acá en la facultad, gran amiga, sumamente simpática. Y bueno, Verónica. Ay, ahora mala onda pongo. No, Gracias, Eli. no, por favor, Verónica. Bueno, como siempre, un gusto estar compartiendo este espacio. Eh, Obviamente mi total, ya es como que arranco con las palabras a Laurita, porque Laura está, a ver, está enferma, viene, está no enferma, viene, está triste, viene, está contenta, viene, ella está siempre a pie de cañón, y acá tenemos a la Isa también representando al departamento, ahí González Nieves, porque para mí es todo Isa, bueno, vamos a ponerle un poco de institucionalidad, así que la realidad es espectacular. Tenemos a Celita Giurlani, que a full viene, y algo que a mí me encanta y que todo el mundo sabe, que tenemos amigos de amigas, ¿no es cierto? Acá entonces tenemos amigas como, ahí está la Vi, que está parada para sacar fotos, tenemos a nuestra querida Flor y la familia, porque acá tiene que tener un espacio la familia de nuestro querido Francisco, que le estamos conociendo acá y que están a full, los hijos, hay que hacer, es un logro, esto como padre yo te digo, te felicito, conseguir que los chicos estén acá, es un antes y un después. Así que bueno, en este contexto voy a hacer 3 nodos de comentarios. El libro obviamente basta decir que me encantó, manualísticamente te lo digo, Francisco, como docente, como profesora, como persona de la investigación, en el ámbito del derecho público, sabemos que generalmente abordar las instituciones propias de lo que es derecho constitucional, de lo que es el derecho administrativo, de lo que es el derecho político, realmente se torna tedioso para quien lo lee. Y esto no es lo que encontramos en el libro de Francisco y Orestes. No, si hay algo y sobran tablas, y hay porcentajes, y hay tasas, y se pasan los datos de una manera maravillosa. O sea, claramente es amigable el acceso, y es súper importante esto, por las nuevas generaciones que tenemos de estudiantados. Pues estamos con estudiantados, que parece que no, pero que tienen un choque muy significativo con lo que es la comprensión del texto en lo escritural, decimos aquí, ¿no es cierto? La base infográfica, la base de los videos, es como que hacen a la fuente de recurrencia para la construcción de saberes en las nuevas generaciones, y este libro, que es un libro de texto, puede traspasar, como que rompe esa cuarta pared que tendríamos en el teatro, y puede llegar de una manera muy, muy ágil al aprendizaje y al conocimiento de algo tan específico como es el tema de iniciativa popular en legislación y después el trasplante al ámbito constitucional. Entonces, en ese aspecto, me parece que es realmente un aporte que estás haciendo a la pedagogía del derecho público. Otro nodo que me parece también significativo, que el libro comienza aclarando, como que hay que aclarar, ¿viste? Estas cosas que tenemos cuando escribimos, que aclaramos cosas que no necesitamos, pero nosotros sentimos que sí, que tiene una polimirada, una bimirada que refiere a la formación de Francisco en el ámbito de las ciencias jurídicas y de Orestes en el ámbito de las ciencias políticas, ¿no es cierto? ¿Viste? Lo leí el libro, parece que no, ¿viste? Que sí, sí, claro. Entonces, de repente, la propuesta es, bueno, a partir de esta intertrans y polimirada, hacer un análisis concreto de la institución ILP o acá nosotros le llamamos Iniciativa Popular directamente. Y yo te digo, Francisco, y Orestes cuando lo vea, que se quedaron cortos con algo donde todos los que estamos acá, salvo ustedes dos, todos los que estamos aquí, los que están allá, decimos, pará, te faltó algo, le faltó algo. Hay una gran mirada dentro, Ricardo, te digo, a vos te va a gustar esto, de la historia del derecho. Porque no solamente
arranca diciendo, bueno, el concepto de trasplante, ¿no? Él como que parte ahí para hacer la introducción y entonces uno dice, ah, mira, vamos a ver como un enfoque más tipo posiblemente positivista, biologista, no, nada que ver. Pero lo cierto es que su punto de partida es histórico. Vos te remontaste a la Noche de los Tiempos, él la clava directamente en un 1793, en una constitución girondina que no llegó a ser, ¿no es cierto? Y él pone a Condorcet. Y él dice, a partir de Condorcet podemos empezar a hablar del instituto dentro del derecho constitucional y cómo fue migrando. Y a partir de ahí, cada uno de los capítulos, 3 capítulos, porque también esto es significativo, en 3 capítulos pudieron hacer toda esta relectura y esta reapropiación del instituto, que es el objetivo final con el que voy a cerrar. ¿Para qué el libro? Pero siempre está la marca temporal y siempre encontramos algo que dice históricamente, desde la historia, y siempre se remonta a esa modernidad de la que somos de alguna manera herederos y herederas jurídicamente para la construcción de esta contemporaneidad de nuestros estados, ¿no es cierto? Y me parece que entonces eso sí, tal vez como un aporte de miradas desde quienes, además de estar formados en el derecho público, como me toca en mi caso, estamos formados gracias al grandísimo maestro Ricardo Rabinovich Berman en lo que es historia del derecho. Hay mucha impronta de historia del derecho y esto quiero que lo sepa de alguien que trabaja en historia del derecho, que merece ser reconocida también esta área como significativa para el análisis. Ustedes pueden abrevar en las fuentes de la historia del derecho el enfoque histórico para poder generar la proyección que van a hacer del instituto. Y en último nodo de comentarios para cumplir con el tiempo y dejar que el propio autor pueda hablar de su nueva criatura, de su obra intelectual, tiene que ver con algo que me parece que acá sí estamos sentados, pero en sentido estricto todo el auditorio, ni los 300 ni los 4, el auditorio per se, en qué es la apuesta, algo que hace mucho tiempo también Ricardo viene haciendo, y acá tengo a mis 2 bellas autoridades del OCAIG, que es la integración jurídica. Este es un libro que bien puede inscribirse ni en las ciencias jurídicas, ni en las políticas, ni en las históricas nuestras, las IUs históricas, sino claramente es un producto de la integración. Es una integración jurídica evidente, lo que emerge de la lectura y la propuesta que tienen Francisco y Orestes, que tiene que ver con, bueno, estamos de acuerdo, yo con qué parte del vaso me voy a quedar. Me quedo con la parte del vaso de lo que no fue, que son estos 2 proyectos frustros, ¿no es cierto? Y que estamos hablando de un proceso institucional que implicó una movilidad tremenda de instituciones, de personas, o sea, de órganos, de funciones y de presupuesto. Y entonces nos quedamos en el fracaso, ¿no es cierto? Bueno, son 2 fracasos que son tan significativos como para tener que dejar pasar mucho tiempo, y en ese mucho tiempo no sabemos cuánto, hasta poder plantearlo. Y ellos agarran desde otro lado. Dicen, no, en sentido estricto, lo que sucede, lo que acaba de suceder, porque hay una vigencia significativa, por más que el libro data del 2020, como que arrancan desde ahí, proceso 21-22 y después 23, pero ustedes hacen el punto de partida, digamos, actual desde la pandemia, como el impacto de la sociedad en esa visibilidad de la crisis, ¿no? Concreta que hay en la famosa representatividad. La sociedad por un lado, el sistema parlamentario por el otro, tenemos una democracia representativa y que no se lleva bien entre las partes que la componen, ¿no es cierto? Y en ese sentido, estas 2 labores que se han hecho constituyentes aparentemente darían cuenta de que la crisis no se puede resolver. Y sin embargo, ahí está la apuesta final del libro, y esa, en sentido estricto, es la pregunta de la que hacía tanto hincapié Elizabeth y Ricardo en sus presentaciones, que tienen que ver Chile, a través de estos 2 procesos constituyentes, acaba de dejar presentado en sociedad la posibilidad y la apertura en integración jurídica para que ciertamente lo que es iniciativa popular legislativa o de legislación o de leyes, como cada uno de los estados que componen esto lo formen, pueda perfectamente ser migrado metodológicamente
al proceso constituyente cuando tenemos que repensar y reformular el contenido estructural del Pacto Cero, como lo llamo yo, a las constituciones o normas fundamentales. Y entonces, en este sentido, no solamente catapulta a Chile en un proceso de innovación, en un proceso que realmente ha sido muy, si ustedes quieren, desafiante a las institucionalidades del derecho constitucional, que nos caracterizamos por ser muy rígidos, ustedes las ampliaron y dicen, bueno, a partir de acá el escenario empieza a ser otro. La experiencia latinoamericana, la experiencia europea, sí, perfecto, pero nosotros acabamos de dejar presentado en sociedad internacional que ya estamos en una nueva mentalidad para pensar una reforma constitucional. Y a mí me parece realmente que ese, que es el cierre con el que la obra presenta y se autopresenta, es realmente la posta que han dejado intelectual, jurídica, para todos los que y todas las personas que integramos distintos estados, donde ciertamente la representatividad y la democracia representativa está completamente en crisis. Esto no significa en lo más mínimo que no sirve y que entonces vamos a pasar a un totalitarismo, como Max está entendiendo en otros lugares del planeta y acá en nuestro país, sino que tiene que ver con, bueno, a ver, nosotros heredamos, porque en esto todos los países de la región hemos heredado mentalidades de base liberal para formular las constituciones que nos han gobernado. Algunas han tenido muchísima más gravedad accidental, anomalía institucional, como en el caso de Chile. Otros hemos de alguna manera podido recuperar la Constitución con las reformas del 90, en nuestro caso el 94. Lo cierto es que hoy estamos frente a contenidos constitucionales que deben ser resignificados y no nos alcanza con lo que está escrito. Y ahí empieza entonces el gran desafío. ¿Por qué? Porque en esto sí la sociedad toda, la ciudadanía integral, tiene que tener una voz. Y esa voz tiene que empezar a, de alguna manera, institucionalizarse sin caer en la rigidez de las instituciones que ya tenemos. Entonces ahí viene la tensión interna que estamos viviendo y que es lo que nos lleva a vivir en estado crítico. Dejan, por último, ya prometo cerrar, dejan presentada la incidencia de las nuevas tecnologías y cómo Chile ingresó, ellos nombran algunas formas, como es el outsourcing famoso, ¿no es cierto?, constitucional, pero ha habido una gran plataforma de innovación y de implementación tecnológica para hacer conocer cuáles son las voces de la ciudadanía, pero hemos tenido una ruptura clarísima, una tensión clarísima, cuando esa voz que se escuchó, que se visibilizó y que se materializó en ese más de 1.000.000 de personas que has nombrado, llega al recinto concreto institucional, comisión y consejo, y entonces empezamos con sí, pero, y en el sí, pero no escuchamos nada de lo que se dijo, o lo agregamos como un pseudo eufemismo de lo ya existente, y esto también da cuenta de por qué no pudieron llevarse a la vida y hoy vivir como nuevas constituciones. Claramente son un sinfín de desafíos los que deja presentada la obra de Francisco Llorente. No lo vamos a resolver en esta mesa, porque si lo resolvieron en esta mesa, no estaremos, claramente estaríamos ganando algún premio, tal vez, pero sí hay una reconcientización de lo que es una ciudadanía a la vida constitucional hoy y la necesidad de una resignificación para resolver la crisis de representatividad democrática. Así que de mi parte, además de que ha sido un gusto enorme leer, mi gratitud, como así de constitucionalistas a constitucionalistas, porque bueno, nos deja ya, a partir de ahora, no podemos negar el caso Chile como un caso de innovación para toda la región. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero, por tus palabras. Y bueno, y ahora quiero pasar la palabra a Francisco Soto Barrientos. Antes que nada, agradecerte por el hecho de que vengas a presentar acá tu libro en esta nuestra casa, nuestra querida Facultad de Derecho, que seguimos a full defendiéndola con todo lo que tenemos, y es un orgullo y un placer
que la estés defendiendo. Francisco es abogado, magíster, tiene un montón de títulos impresionantes, es vicedecano de la Universidad de Chile, ha escrito un montón de cosas y ahora su último, como diría yo, su último hijo literario lo viene a presentar acá con nosotros, así que un orgullo, un placer. Te cedo la palabra, Francisco. Bueno, primero agradecer la invitación a Álvaro, a todos estos comentarios y a esta gente maravillosa que he conocido en este día. Yo a Ricardo ya lo conocía, hemos tenido intensas conversaciones. Agradecer la presencia de ustedes. Y la verdad es que me removieron un poco. Yo ya este libro lo vengo comentando harto y tengo un libreto bien aprendido, pero la verdad es que me provocaron, me hicieron comentarios que un poco me llaman a reaccionar, digamos. Porque la verdad, bueno, Ricardo, todos lo conocemos, pero la idea de la pregunta fue lo que más o sea, de establecer una pregunta en el libro, algo que a mí siempre lo quise eh, poner, y básicamente tenía que ver con que el proceso chileno, que fue un proceso, yo creo que lo único que va a trascender a nivel comparado del proceso chileno, fue el proceso participativo. Porque yo creo que los procesos de hacer nuevas constituciones básicamente se generan hoy en día frente a algo muy novedoso en derecho constitucional, que es la crisis de la democracia y cómo estos eventuales procesos pueden recomponer la relación entre ciudadanos e instituciones. Entonces, ya no podemos hacer como en España, en que juntamos a los 5 juristas más prestigiosos, nos encerramos en una pieza y sacamos una constitución. Hoy día la gente demanda participar. Y creo que después del proceso que se hizo en Chile, ningún proceso va a poder negarse a establecer una iniciativa popular de normas en las condiciones que se hicieron en Chile. Va a ser un aporte para el mundo, y un poco lo he estado señalando en prensa y discutiendo en mi país. Y el gran dilema de esto es que eso se debe a una reflexión comparada que yo vengo haciendo desde mi tesis doctoral. Y ahí hasta la necesidad de hilar el debate que ha estado detrás de la iniciativa popular con el proceso chileno. Entonces, ¿qué pasa? Surge en ese momento el tema del trasplante. El tema del trasplante que no es de derecho constitucional. O sea, yo la verdad conozco escasos estudios que en derecho público han hablado de trasplante y proviene el trasplante más de la historia o del derecho civil. Por lo cual, es una metodología extraña, ¿no? Y que sobre todo en las dinámicas de los sistemas parlamentarios y presidenciales, son muy pocas las instituciones que se traen de un lado a otro, que se atreven a cruzar el charco. Entonces, a mí siempre me llamó la atención de que la iniciativa popular sí era un caso concreto que a mí me interesaba describir. Y de ahí que un poco avanzara en una metodología de trasplante algo inusual, porque el trasplante en estricto rigor es una comparación entre dos sistemas, en el cual uno miméticamente copia a otro una institución y la traslapa a una sociedad que al aplicarla, ¿cómo se llama?, empieza a generar y a mostrar efectos distintos. Y el análisis justamente emerge de esos efectos distintos. Pero lo que traté de hacer yo es un estudio de trayectoria, básicamente, donde en realidad nos encontramos con países que todos tienen problemas con la democracia, donde el proceso de formación de la ley pasa a ser algo ajeno a los ciudadanos. Y tenemos que, de alguna manera, generar algún mecanismo que logre establecer una conexión, ¿no? Y de ahí, una decena de países, desde Austria en 1920 hasta la Unión Europea más recientemente, en Europa continental, incorporan este mecanismo que después salta a Latinoamérica y se incorpora prácticamente en todas las constituciones, ¿no? Pero, en concreto, las experiencias son muy acotadas. Y eso no quiere decir que sean experiencias que no tengan valor. O sea, yo creo los casos que se dieron aquí de iniciativa popular con De la Rúa fueron procesos muy interesantes que generaron una valoración por la institución, y eso no le resta valor a que después a lo mejor no hayan tenido las otras iniciativas populares éxito, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacer
que efectivamente este mecanismo alcance un impacto en la democracia y logre remover a los ciudadanos. Y yo creo que los chilenos encontramos una clave. Y esa clave tiene que ver básicamente con el uso de Internet y cómo Internet puede de alguna manera reconectar y reentusiasmar a la gente con el proceso de formación de la ley. Y creo que a diferencia de muchos otros estados o sistemas institucionales, el caso chileno es un caso donde no solamente uno podía recoger las firmas a través de Internet, sino que uno podía monitorear todo ese proceso, ¿no? Y nos encontramos con un centenar de experiencias que lograron llegar a la discusión de un proceso legislativo y 1 millón de personas que respaldaban ese proceso. El drama, que es algo que no logramos comunicar, es que muchas veces ese diálogo entre los constituyentes y los ciudadanos se hizo de manera informal, ¿no? Y estuvo rodeado de una campaña de la derecha por desprestigiar el proceso. Entonces, fue un proceso muy complejo, pero yo estoy convencido que al final del día vamos a rescatar el uso de Internet como una herramienta que puede no solamente transformar la iniciativa popular en algo anecdótico, sino algo que puede transformarse en un impacto del día a día, ¿eh? Y por eso, de alguna manera, es el trasplante normativo, es lo que conecta el proceso, digamos, global que está detrás de la discusión de la iniciativa popular en Chile, ¿eh? Nos costaba poder conectarlo y nos pareció que la mejor fórmula era la pregunta. Y ese fue, digamos, el origen básicamente del libro. Creo que fuiste tú muy lúcido en identificar justamente el tema y bueno, agradezco la invitación. Mi impresión es que en general los abogados tenemos poco diálogo a nivel regional. Si uno habla con los cientistas políticos todo el tiempo, están conversando entre ellos, y cuando uno se refiere a sistemas electorales, cita todos los casos de la región latinoamericana, y en general los abogados no conocemos lo que está pasando en el otro país, y esto nos pareció una oportunidad de poder generar un diálogo más colectivo. Entonces, agradezco mucho la invitación. Seguramente con la UBA estamos siempre generando puntos de encuentro. Siento que la próxima semana los vamos a recibir en Santiago. Entonces, espero que también sea esta una ocasión de seguir conversando y ir generando mayores vínculos. Así que, muchas gracias.